compañeros, colegas de comunicación que nos escuchan en toda América Latina, Centroamérica, la parte del Cono Sur y Mesoamérica. De nuevo, muy buenos días o buenas tardes y bienvenidos a este webinario titulado Comprendiendo los fenómenos del clima, de la variabilidad al cambio climático, experiencias desde América Latina. Sin duda alguna, nosotros como comunicadores hemos tenido la gran inquietud siempre de saber si lo que estamos viviendo en nuestros diferentes países y regiones tiene que ver con un tema de variabilidad climática temporal o bien responde a un fenómeno más sostenido de cambio climático. Bueno, pues el día de hoy vamos a tener dos expertos quienes nos hablarán sobre este tema y podrían evacuarnos una gran cantidad de consultas y dudas en torno a estas instancias. Específicamente el día de hoy vamos a contar con la participación del doctor Pablo Canciani. Él es investigador principal del CONICET Argentina y es miembro de la Unidad de Investigación y Desarrollo de las Ingenierías, integrante del Centro Regional de Cambio Climático y Toma de Decisiones. También como experto nos acompaña el día de hoy el magíster Lenin Corrales, miembro del Laboratorio de Modelado Ambiental del Programa de Cambio Climático y Cuencas del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CATIE. Vamos a iniciar precisamente con don Lenin Corrales. Lenin, bienvenido a este webinario. Gracias por tu participación. Te dejamos con colegas de prensa de toda América Latina. Bueno, muy buenos días y muy buenas tardes a todos los que nos tienen el placer de escuchar y ver un poquito lo que hemos preparado. Básicamente yo me voy a centrar un poco en algunos elementos de América Central y también voy a tocar algunos elementos que tienen que ver con aspectos, digamos, globales y que yo creo que es importante siempre retomar por los procesos de cambio que estamos, digamos, que estamos observando a nivel del clima. Solo una cosita muy rápida, digamos, de siempre recordarnos de cuando éramos estudiantes en primaria o secundaria, la diferencia entre tiempo atmosférico y clima, porque a veces pues uno lee que esto no sigue estando tan claro, pero lo que podemos decir es que tiempo atmosférico es todas aquellas condiciones de la atmósfera que suceden en un sitio y normalmente en periodos de tiempo muy cortos, mientras que el clima, estamos hablando de promedios de tiempo atmosférico que comúnmente puede ser de meses, años o más, digamos. Entonces es importante, digamos, tener esas diferenciaciones. La otra cuestión importantísima siempre es el tema de variabilidad climática y cambio climático, y ahí tengo una grafiquita, digamos, que muestra un poquito cómo nosotros, digamos, cómo es que se observa. En la gráfica los datos son reales, son de un punto, digamos, de la Tierra, y básicamente toda la parte de línea negra es lo que nosotros llamamos o se considera, digamos, variabilidad climática, donde se puede observar que realmente en este caso, que es un sitio muy puntual en la Tierra, pues tiene un proceso, digamos, un rango de variación, digamos, natural. Y ese proceso de variación natural es lo que se conoce entonces como variabilidad del clima, y que se va a referir a periodos, digamos, a escalas temporales espaciales, digamos, más allá de fenómenos meteorológicos que a veces, digamos, los consideramos extremos. Y el tema de cambio climático es cuando ese rango de variación, en este caso la temperatura, pues nos salimos de ahí, ¿verdad? En algunos puntos de la Tierra, pues estamos, digamos, en procesos donde nos salimos del rango y volvemos a caer en el rango, pero cuando nos salgamos, digamos, de esos rangos de temperatura, pues estaríamos hablando, digamos, efectivamente de cambio climático. Para mostrar un poquito esto, les pongo esa gráfica. Eso es las temperaturas
promedio mensuales de la ciudad donde estoy transmitiendo, que es San José de Costa Rica, y que van básicamente de 1979 al 2050. Entonces ahí lo que, digamos, una parte de la gráfica pues son temperaturas observadas y la otra parte, digamos, son las temperaturas que se proyectan con los escenarios de cambio climático. Entonces, como pueden ver, en el caso, digamos, y esto es muy típico de la región de Centroamérica, si uno mira datos de diferentes ciudades, es que realmente la temperatura pues va a estar variando en máximos y mínimos, pero se observa una tendencia efectivamente a ir cambiando, digamos, en este periodo de tiempo. Entonces, observamos, digamos, que realmente vamos sobre una ruta de variabilidad climática, pero a la vez vamos observando una intensificación, digamos, en este. Para ver esta misma gráfica descompuesta, digamos, en aspectos, la gráfica roja representa temperaturas máximas, igual, de la misma ciudad, y temperaturas mínimas de la ciudad. Entonces, ahí uno también empieza a ver diferencias porque comúnmente nosotros comunicamos el tema de los cambios en el clima con temperaturas promedio, pero en realidad los seres vivos no funcionamos con temperaturas promedio, sino funcionamos con las variaciones que pueden ocurrir, digamos, entre temperaturas máximas y mínimas. En este ejemplo, en este caso, la ciudad de San José, lo que se observa es que tenemos siempre una tendencia a tener temperaturas máximas en los próximos 30 años, digamos, hacia un incremento, lo mismo las temperaturas mínimas, pero lo que uno observa es que las temperaturas máximas van a tener, digamos, un incremento o una velocidad de aumento, digamos, mayor y una variabilidad, digamos, más grande. Y después al final les voy a hablar porque qué es lo que dicen un poco los escenarios justamente de Centroamérica, de hacia dónde vamos, digamos, a tener fenómenos donde es posible que tengamos, digamos, ondas de calor como las que hoy, digamos, están observando en Europa. Otro ejemplo, digamos, que uno podría observar en este caso es con precipitación, con lluvia acumulada cada 5 días, y esto es una ciudad en Centroamérica también, que es la ciudad de Santa Rosa de Copán. Es una ciudad localizada en una zona que sufre muchísimo cuando tenemos eventos como el Niño. Pero lo que quiero que observen es que los colores, el color anaranjado representa datos de lluvia durante el año 1981 y durante el año 2015. Entonces, lo que uno puede observar básicamente es que relativamente, digamos, ha llovido lo mismo entre el 81 y el 2015, pero si observan, se ve que está un poco corrida, digamos, la gráfica. Y esto es básicamente una de las cosas que también están diciendo los escenarios de cambio climático, de que en una región como Centroamérica, lo que se observa en los escenarios es que hasta ahora, lo estudiado es que está lloviendo lo mismo. Lo que pasa es que ha estado más cortas y más intensas, y también pues se observa, digamos, ese cambio en la estacionalidad, ¿verdad? Entonces, digamos, son elementos que nos complican un poquito para realmente observar los cambios que estamos observando, pero prepararnos para el futuro significa, digamos, empezar a ver de que, como en este caso, podemos tener la misma cantidad de lluvia, pero esa cantidad de lluvia puede caer en diferentes, digamos, periodos de lo que estábamos acostumbrados. Este es otro ejemplo, digamos, de la dificultad también a veces de trabajar con estos temas. Este es las anomalías de precipitación durante el año 2012. ¿Qué es lo interesante del año 2012? Que en el 2012 inició un periodo de infectación muy importante de la roya del café en Centroamérica.
Y entre otros factores, digamos, de tipo de manejo agrícola, pues también está, digamos, la incidencia que ha tenido el clima. Y para que vean un poco cómo la variabilidad climática en un mismo año cambia tanto, pueden ver, digamos, en este primer mapita, cómo de enero a marzo tuvimos, los azules significa que hubo más lluvia de lo normal, mientras que en abril y junio se extiende esa, digamos, esa mayor cantidad de lluvia, mientras que de julio a septiembre y de octubre a diciembre hubo disminución, digamos, menos lluvia de la normal. Entonces esas anomalías que se están observando, entonces produjeron que en este caso se dieran los rangos óptimos para que atacara, digamos, en este caso el hongo que afecta el cultivo del café, ¿verdad? Entonces, dentro de este fenómeno de variabilidad y cambio climática, pues estamos viendo que sufrimos afectaciones que luego desaparecen, pero que definitivamente nuestras regiones, digamos, tienen que estar cada vez estos eventos y no pensar, digamos, que el cambio climático es una cuestión de futuro, sino que estamos empezando a ver cambios en este sentido. Otras cosas que estamos observando en Centroamérica tienen que ver con eventos en el mar. Ahí yo les pongo una fotografía de una playa de un parque nacional en Costa Rica, que es, digamos, el parque nacional más visitado de todo Centroamérica. Y como pueden ver, la playa, pues, en una mañana es lindísima, solo esperando que vengan visitantes. Sin embargo, en esta playa tenemos eventos de este tipo, ¿verdad? Estos son marejadas de fondo que prácticamente, digamos, arrasan con la costa, marejadas que duran muy corto tiempo. Por ejemplo, esta marejada de fondo, aquí en las fotografías de abajo pueden ver como que el mar viene en un paquete, ¿verdad? Eso apenas duró 20 minutos y destruyó totalmente, digamos, la playa, y luego la playa pues hubo que reconstruirla con maquinaria. Este es un ejemplo también de los eventos que estamos observando en la región y que como son eventos tan cortos, probablemente no mostremos o no veamos o le prestemos atención, pero básicamente son eventos que obedecen, digamos, a una intensificación de tormentas en alta mar que terminan, digamos, en la costa y que en el caso de Centroamérica incluso han producido muertes a nivel de algunos países de Centroamérica. Entonces, digamos, son eventos que tienen que ver con esa variabilidad climática, pero a la vez tienen que ver con esa observación de cambios, digamos, de intensificación en algunos fenómenos climáticos, que justamente, digamos, tienen que ver con este otro lámina que les muestro, donde, digamos, bueno, ahí tenemos lo que es el aumento de la temperatura promedio de toda la Tierra, que ahora más o menos anda en 0.87 grados centígrados, y la gráfica que tienen a la derecha es una gráfica que agrupa datos climáticos cada 3 meses y que conforme se vaya intensificando el color, significa que cada vez, digamos, el calentamiento va haciendo, digamos, o se va acelerando. Entonces, uno de los aspectos que se está observando es que el aumento en los días cálidos, y lo hemos estado viendo en las noticias, de algunos meses más cálidos de la historia, obedecen realmente a que en los últimos 20 años, digamos, se ha estado intensificando. Ahora, ¿por qué es importante este tema? Porque la política pública que debería atender y darle respuesta al cambio climático debería ir también a estas velocidades, ¿verdad? Entonces es muy importante que el ciudadano común y el político entiendan que el tratamiento que tenemos que empezarle a dar al cambio climático no puede ser un tratamiento con la velocidad con la que hemos venido dándolo.
Y si uno observa, digamos, también un calentamiento global de la Tierra más acelerado, también se está observando, digamos, en la intensificación de los huracanes aquí en Mesoamérica. En los últimos informes que han salido sobre el tema de los huracanes, pueden observar, digamos, que en la década de 1980 solo hubieron 11 ciclones tropicales, 11 huracanes, categoría 4 y 5, mientras que en la década posterior fueron 9, pero en la última década, digamos, fueron 33. Entonces, lo que se está observando, aunque las conclusiones actuales no es que el número de huracanes está aumentando, las tendencias es que sí se está viendo, digamos, una intensificación de los mismos. Entonces, es algo, digamos, un punto también importante que hay que estar comunicando de que los fenómenos climáticos, aunque todavía no podamos decir el clima ya cambió, sí estamos observando intensificaciones muy importantes en regiones como Mesoamérica. Lo mismo observamos en el nivel del mar, ¿verdad? Porque si la temperatura de la Tierra está aumentando, la temperatura superficial del mar está aumentando y está habiendo una expansión térmica del mar que observamos ya en muchísimas playas, incluso de Centroamérica, de erosión. En este caso, digamos, este es el último dato de expansión del mar de 74,75 milímetros a febrero de 2006. Este es un promedio también, digamos, global. Pero lo importante también, y es en la gráfica ya de la derecha, es que lo que representa cada una de esas barritas es que estamos también observando una intensificación, digamos que en la década de 1800 era de 0.6 milímetros al año y que ahora estamos en 3.33. Entonces, ahí vuelvo otra vez, digamos, a la importancia del tema de la aceleración, o sea, de que todos los diferentes indicadores que están relacionados con cambios en el clima, lo que están mostrando en las últimas décadas es realmente un proceso de aceleración, y yo insisto muchísimo de que la política tiene que ir a esas velocidades. Y por supuesto eso está relacionado con los niveles de dióxido de carbono que estamos teniendo. En este caso, el dato lo corté a mayo del 2016, o sea, ahora podemos tener estos datos prácticamente mensualmente actualizados, y pues observamos definitivamente que las emisiones de dióxido de carbono, a pesar de todos los acuerdos y todas las discusiones mundiales, pues sigue subiendo más o menos a 3, 4 partes por millón anualmente. Y esto está relacionado, digamos, también con hacia dónde vamos. En esta gráfica lo que se está comparando es los escenarios de cambio climático actualmente, el último informe del IPCC, y dónde estamos, ¿verdad? La marquita negra que está aquí, la línea negra es digamos, las emisiones ya históricas, o sea, las emisiones que ya hemos realizado. Y como podemos observar, a los datos del 2015 estamos montados sobre el peor escenario. Viene París y tomamos el acuerdo de que realmente deberíamos seguir la ruta de la línea azul para alcanzar 1.5, 2 grados, pero cuando los países presentan las contribuciones nacionales, en realidad en este momento las contribuciones o los compromisos de los países están en el puntico negro. Entonces, el esfuerzo que tiene que hacer la humanidad de cambiar la ruta, prácticamente de cambiar la ruta de las emisiones para lograr, digamos, los cambios realmente que se requieren, digamos, poner muchísima atención a la reducción de emisiones. En cuanto al tema de los escenarios para Centroamérica relacionados a temperatura y precipitación, que es lo que dice el último informe del IPCC, arriba tienen escenarios de temperatura para 2 periodos del año, y abajo tienen escenarios
de las precipitaciones. ¿Qué es lo que uno concluye de esos escenarios? Es que en el tema de la temperatura está muy claro la tendencia de la región de Centroamérica, pero en términos de precipitación todavía, todavía digamos, no están las tendencias como en la temperatura y todavía seguimos, digamos, sobre ciertos aspectos o de ciertas incertidumbres que hay que seguir, digamos, trabajando, ¿verdad? Y ahora, lo que dicen las últimas publicaciones después del último informe del IPCC sobre Centroamérica, bueno, que Centroamérica es una de las zonas con señales de sequía con más certidumbres en los escenarios globales futuros. O sea, vamos hacia un futuro con muchísimo mayor permanencia, digamos, de sequías por aumento de temperaturas y reducciones de la precipitación. Eh, lo segundo es que es una región con mayores magnitudes de cambio a nivel de futuro y con mayores cambios considerando también extremos en el clima. Y algo muy importante que surge, digamos, de los últimos estudios es que algunos fenómenos de Centroamérica eh, seguirán ocurriendo, pero vendrán fenómenos como la onda de calor que actualmente no tenemos, que actualmente, digamos, no tenemos antecedentes históricos, ¿verdad? Y otra cosa muy importante es que por ahora lo que va a seguir prevaleciendo muchísimo en la región es el tema de la variabilidad climática. Observamos una intensificación, digamos, en los efectos de fenómenos como el Niño, pero son aspectos, digamos, que se tienen que ir informando muchísimo porque vienen fenómenos que no tenemos antecedentes históricos en la región. Y ya para concluir, esa es una gráfica un poco que muestra también, digamos, de reciente publicación sobre cuánto realmente entendemos de algunos fenómenos, ¿verdad? También hay que tener claro y reconocer que los fenómenos de fríos extremos y los fenómenos de calores extremos, digamos, son los fenómenos mejor en este momento, mejor comprendidos y con un nivel de confianza alta, pero tenemos otros fenómenos extremos que todavía requieren, digamos, de muchísimo más, mayor comprensión, ¿verdad? O sea, en síntesis, estamos frente a cambios que algunos empezamos a conocer mucho, en otros todavía tenemos incertidumbres, por lo cual la región se tiene que ir preparando y tiene que ir también apoyando mucho los procesos, digamos, de la ciencia climática para poder seguir entendiendo mejor, porque estamos fomentando mucho la adaptación, pero todavía tenemos algunas cosas que tenemos que resolver tenemos que resolver en el camino. Muchas gracias por la atención. Bueno, le agradecemos muchísimo a Benjamín Corrales. Antes de pasar a la presentación, vamos a darle minutitos precisamente para subirla, para que todo esté ajustado en la plataforma. Entonces, les pedimos solamente ese tiempo, un par de minutitos.
Bueno, muchas gracias por esperar. Estamos listos ya para la siguiente presentación. Le doy la palabra a don Pablo Canciani. Bueno, un gusto de estar con ustedes. Buen día, buenas tardes a los distintos horarios de todos. Retomando donde dejó Lenin, la idea de esta charla justamente es ver algo que confunde mucho a la gente, que es el problema de la variabilidad. Obviamente sabemos que un año es siempre distinto del otro. Y uno de los enormes desafíos que tenemos los que sigamos en estos temas es entender por qué ocurre esto, cuánto es algo netamente probabilístico o algo que es asociado a procesos físicos de la atmósfera. A ver, un segundito que me dicen que no se escucha. ¿Ahora se escucha mejor? Perfecto. Bueno. Sí, ahora se escucha. Bien. ¿Dónde quedó la presentación? El tema es, como ha ocurrido en los últimos años, hemos tenido lo que se dio en llamar hasta hace unos años el hiato climático, que fue utilizado por todos aquellos que critican la ciencia del cambio climático para decir que había desaparecido el calentamiento. Esto de cierta manera lo podemos ver en esta gráfica, que abarca la evolución de la temperatura media global hasta el 2015, donde vemos claramente, si ven la línea roja, que es la media móvil de 5 años, distintos tipos de variabilidad y un achatamiento de la tendencia que hoy sabemos que se ha relanzado y estamos por aquí en este año. Abajo vemos las erupciones volcánicas históricas muy grandes que tienen que ver, por ejemplo, este es el Chichón y este es el Pinatubo y el Agung en Indonesia en la década del 60, son los más recientes. Estos tienen que ver con la isla Pelé y Krakatoa, que hay una serie de factores que regulan en la media global la evolución de la temperatura. En este caso vemos efectos de los volcanes. ¿Por qué? Porque si la erupción volcánica es muy grande y está ubicada dentro de los trópicos, las cenizas y el ácido sulfúrico, el azufre, perdón, el óxido de azufre, entra directamente a la estratosfera y se extiende haciendo una capa que reduce la radiación sobre toda la Tierra y genera un enfriamiento que puede alcanzar un par de grados inclusive, que abarca todo el planeta. De hecho, estamos celebrando entre el año pasado y este año el bicentenario de la erupción del volcán Tambora, que es la erupción mayor jamás registrada en tiempos históricos, que generó lo que se llamó en 1815-1816 el año sin invierno a nivel global. Sin embargo, este calentamiento, esta tendencia al calentamiento asociada con estos cambios, no es homogénea en el planeta. Aquí vemos los lugares que más se han calentado en los últimos siglos y en lo que va de este, donde claramente las regiones de mayor calentamiento se ubican principalmente en el hemisferio norte, pero también en la zona de Amazonía que abarca desde el norte de Brasil hasta la cercanía de Uruguay y el centro de la República Argentina. Esto tiene que ver con el fenómeno de la circulación atmosférica que redistribuye el calor. Podemos pensar a la Tierra como un sistema energético que absorbe energía en la zona tropical y la redistribuye hacia los polos, donde es disipada hacia el espacio. Esto genera las celdas de circulación en altura, como vemos acá, y los vientos del este y los vientos del oeste en las franjas tropicales, extratropicales y también en las celdas de circulación polar, donde la circulación polar antártica, por la configuración oceánica, es mucho más intensa que la del hemisferio norte. Esta configuración tiene que ver con la rotación de la Tierra y la distribución de los continentes,
Y esta distribución de los continentes es muy importante por el rol que tiene el océano. Pensemos que el calor específico del agua es mucho mayor que el calor específico del aire, y que el grueso del calentamiento actual está yendo al océano, donde ya tenemos aumentos de temperatura de algunas décimas de grado, que representa mucho más energía que lo que se está reteniendo en la atmósfera, y eso es preocupante. El rol del océano es el estabilizador del clima a nivel mundial. Y lo que ven en este gráfico es la circulación oceánica principal, la gran cinta transportadora se denomina, donde tenemos en rojo la circulación por superficie y en azul la circulación por abajo. Podemos pensar esta circulación promedio como una cinta magnética, aquellos que ya tenemos algunos años, pues recordamos los cassettes de música, donde queda registrada las variaciones del clima, la temperatura del agua, y es transportada y llevada en el tiempo. Esta circulación tarda algunos miles de años en cerrar el circuito, pero es importante la estabilización del clima. Fíjense cómo vemos aquí claramente la corriente del Golfo que llega hasta Europa, permitiendo que Europa tenga temperaturas que son mucho más altas que las medias que debería tener por la latitud donde se ubica, así como también tenemos corrientes que afectan las temperaturas de los occidentes de los continentes, haciendo que estos por lo general tengan condiciones distintas que los orientes de los continentes. Esto es fundamental porque la circulación oceánica es lo que define en gran parte la variabilidad del clima, no la totalidad de la variabilidad. Este es probablemente, como ya se mencionó, el fenómeno más conocido a nivel global, el Niño Oscilación Sur, ENOS en castellano, ENSO en inglés, donde tenemos un claro cambio de temperatura. Esta es la anomalía de temperatura en un evento Niño en la zona ecuatorial del Pacífico. En el evento Niña tenemos la situación inversa. ¿Y esto qué hace? Es como podemos pensar el Océano Pacífico como una gran pileta, donde en una época se inclina para un lado el mar por los vientos, y cuando estos vientos se debilitan se inclina para el otro, y tenemos surgentes de agua de la termoclina con distinta temperatura que enfrían o calientan esa lengua en la región ecuatorial. En el gráfico inferior tenemos uno de los varios índices que se utilizan para considerar si estamos en una fase cálida o en una fase fría. Es el índice May o Multivariate ENSO Index, donde vemos claramente la ocurrencia de eventos niños muy intensos hasta el año 75 y después un cambio hacia eventos, niña, y ahora una frecuencia dominante de eventos niño cálidos, sobre todo en este periodo que va hasta el 2000, y algunos eventos niño más intensos en los últimos años, que fueron obviamente superados por el episodio que estamos viviendo ahora. Esto tiene consecuencias globales. El efecto del Niño en nuestra región genera climas más secos en esta zona, aquí, y más húmedos en lo que sería la cuenca del Plata. Tiene efectos también en Estados Unidos, en África, obviamente en toda esta zona, donde por ejemplo aquí durante el evento Niño prevalecen los incendios, también en Australia. Hemos escuchado no hace muchos meses grandes incendios en la zona de Australia, mientras que el evento La Niña no es exactamente inverso, pero que por ejemplo en la región del Cono Sur genera vientos más secos. En la década pasada en la zona de la Pampa Húmeda hemos tenido sequías que generaron crisis económica. Tenemos un incremento de precipitación en partes de Colombia y Venezuela, y también en la zona del altiplano y del límite entre Bolivia, Argentina y Chile, donde aumenta la precipitación de manera significativa, donde hemos tenido algunos desastres, como ocurrió hace unos años atrás. Y vemos que esto no está solo. Este es el más conocido, que tiene una periodicidad entre 2 años y algo a 4 años. No es un oscilador, como diríamos los físicos, armónicos, sino que es un oscilador de frecuencia variable, pero que sabemos que entre 2 y 5 años va a ocurrir o se va a repetir un evento. Sabemos que estos eventos pueden ser más débiles en una época, el Niño, o más débiles la Niña en otra época, y hace no más de 20 años, 25 años exactamente, se desarrolló toda una investigación que llevó a identificar lo que se denomina la oscilación decádica del Pacífico, PDO,
en inglés. Hay una versión que extiende el índice de mejor manera en el hemisferio sur que se llama Interdecadal Pacific Oscillation o IPO, que en realidad es las variaciones de la zona tropical y extratropical en antifase, particularmente en la cuenca del Pacífico Norte, pero también en el hemisferio sur, donde tenemos un fenómeno cuasi ENSO, lo denominan algunos, pero es una zona mucho más ancha de la zona tropical, con zonas frías, menos marcadas aquí en esta región, que tiene una periodicidad de entre 20 y 30 años, como vemos aquí, y uno puede observar que en realidad esta oscilación de la temperatura de superficie del océano, que está asociada básicamente a tres fenómenos distintos de circulación atmosférica, entre la cinta transbordadora, el fenómeno de ondas Kelvin que se propagan en el mar entre Asia y América, y la corriente de Kuryusho en Japón, que van generando esta modulación de periodos fríos de entre 20 y 30 años y periodos cálidos también de entre 20 y 30 años. Y esto a su vez genera una modulación del Niño. ¿Qué consecuencias tiene esto? Bueno, este gráfico está enfocado básicamente hacia el hemisferio norte, pero vemos claramente que en la fase cálida tenemos mayor incidencia y posibilidad del Niño, con por lo tanto zonas más cálidas, y cambios en la precipitación en la zona de Norteamérica, pero también tenemos efectos en la cuenca occidental del Pacífico y en la cordillera de los Andes, donde se observa cambios en la cantidad de nieve en una fase u otra de esta circulación. Con lo cual vemos, y de hecho es algo que por ejemplo en Argentina se conoce como periodos secos y periodos húmedos en la pampa húmeda, que oscilan justamente y con la periodicidad de la PDO que no son tan conocidos. Entonces ya empezamos a ver que estos fenómenos de variabilidad oceánica se combinan para una intermodulación. Para no ser menos, el Océano Índico tiene el denominado dipolo del Océano Índico, DOI en castellano, o IOD, que este sí es un oscilador más anarmónico, cuasi anarmónico, donde vemos periodos cálidos y periodos fríos, donde tenemos una acumulación de agua cálida en superficie y en profundidad en la costa de África, o bien en el continente marítimo, la zona de Indonesia, las islas al norte de Australia, etcétera, que oscila con esta periodicidad y que en principio se entendía que este era un fenómeno que afectaba exclusivamente a esa cuenca y no se proyectaba en el resto del planeta. De hecho, hoy hay resultados que después les voy a mostrar que indican, por ejemplo, que hay generaciones de ondas estacionarias, ondas que no se mueven en la atmósfera, asociadas al DOI, que llegan hasta Argentina. De hecho, una inundación que hubo en el centro de la provincia de Buenos Aires hace unos años, un par de años, tuvo que ver con el establecimiento de una onda cuasi estacionaria que hizo que lloviera de manera muy específica en el centro de la provincia de Buenos Aires y generó una inundación que se extendió por varios meses luego de este proceso por anegamiento del suelo e imposibilidad de escurrimiento, con pérdidas para la producción agropecuaria. Tenemos también el Atlántico, que presenta otra oscilación que es mucho más lenta, la oscilación multidecádica del Atlántico, que evidentemente tiene mayores efectos en la región de Centroamérica y de Europa y Norteamérica. Esta oscilación, que en periodos de 40 años aproximadamente, modula, por ejemplo, la ocurrencia de los sistemas ciclónicos y afecta claramente los procesos de los impactos del Niño. Es como que todas estos distintos procesos de variabilidad oceánica, a su vez, actúan como moduladores de la variabilidad de corto plazo, por ejemplo, el Niño. Y por lo tanto, es muy difícil entender exactamente los fenómenos, porque si bien uno ve un comportamiento tipo en el Niño, este está modulado por la interrelación entre lo que ocurre en el Pacífico, lo que ocurre en el Atlántico y lo que ocurre en el Índico. Esta modulación hace que nada sea exactamente igual y además presenta un enorme desafío para conocer la tendencia real que es necesaria identificar en los datos para poder después verificar los modelos.
sea, la tendencia, como yo decía, que se indica, está tomada sobre un periodo corto de observaciones, y esa tendencia puede estar modificada, aumentada o disminuida por estos tipos de variabilidad que es necesario conocer para poder retirar de las observaciones por filtrados matemáticos y ahí identificar la real tendencia y mejorar los modelos de clima y de la tendencia de cambio climático modelada presente y futura. En este sentido, quiero destacar el trabajo que ha comenzado en Costa Rica con el proyecto ACRE Costa Rica, asociado al proyecto ACRE Internacional, de recuperación de datos meteorológicos históricos en la región centroamericana, recuperando de los archivos en manos de organismos del Estado, de los servicios meteorológicos, información de planillas que jamás fueron digitalizadas, inclusive datos meteorológicos de principios del siglo XX, que permiten mejorar los productos que tenemos para estos estudios y aislar de mejor manera la variabilidad. Aquí estamos comenzando ACRE Argentina con el fin de extender las observaciones meteorológicas hasta 1870 o 1860 y así poder mejorar este conocimiento de la variabilidad sobre el continente y sobre los mares a través de datos de buques que nos permitan entender mejor la tendencia del cambio climático luego de sacar esta variabilidad y aparte poder identificar con observaciones de más largo plazo cómo el cambio climático está afectando esta variabilidad. Tenemos que entender que estos procesos son procesos acoplados, no lineales. O sea, en un sistema atmosférico 1 más 1 jamás es 2. Puede tener procesos, como dicen los ingenieros electrónicos, de realimentación negativa que estabilizan, o procesos que se amplían mutuamente. Entonces hoy sabemos que, por ejemplo, la fase de la PDO fría reduce el impacto del niño, mitiga al niño, pero potencia a la niña, en una relación que no conocemos de manera exacta. Esto es a la escala interanual, pero también en la región tropical, que afecta, como vemos aquí, ampliamente el mundo, está lo que se denomina la variabilidad intraestacional, o sea, oscilaciones del orden de decenas de días que se generan sobre todo en la cuenca del Pacífico, que conocemos como la oscilación de Madden-Julian, y esta a su vez modula e interactúa con los fenómenos de larga escala, generando eventos de precipitación o sequía intensa en periodos cortos en distintas zonas del Pacífico, pero también en África, América Latina, como vemos en estos gráficos de impacto según la fase de la oscilación de Madden-Julian. Por eso esto complica aún más, porque esta oscilación tiene efectos en escala de un mes a otro o de una estación a otra. Este es un trabajo nuestro que hemos mandado a publicar hace 15 días. Nos hemos tomado datos de la familia de sensores TOMS, que son los que miden la capa de ozono, que tienen una banda de observación que determina la reflectividad. Esta banda es necesaria para poder mejorar la calidad del dato de ozono, pero a su vez permite obtener lo que se denomina la reflectancia de la atmósfera. En zonas altas o en montañas representa la nieve, en otras zonas puede estar afectado por la temperatura del agua, pero en promedio, cuando uno analiza la variabilidad diaria, fuera de las regiones polares, esto se aproxima a la cobertura nubosa, y por lo tanto acá tenemos, en un estudio estadístico que buscamos las relaciones, no necesariamente lineales, entre estos indicadores y otros más que les acabamos de mostrar, con la cobertura nubosa y su evolución en el periodo 79-2005, donde vemos, por ejemplo, efectos de los distintos fenómenos del ENSO, de oscilaciones que son propias de la atmósfera, como la oscilación estratosférica de la cuasi bienal, y vemos también cómo claramente la oscilación del índico tiene un efecto claro en la nubosidad, estadísticamente significativo, en la nubosidad de la pampa húmeda, por ejemplo, y también en la zona el tropical de Brasil. Vemos también cómo los distintos indicadores de oscilación Madden-Julian, vemos cómo la nubosidad tiene distintas características sobre todo el hemisferio, a pesar de que es un fenómeno más asociado con el continente marítimo. En síntesis, si queremos entender el cambio climático, tenemos que entender cómo es la variabilidad,
¿Por qué? Porque el mundo está dominado por la variabilidad, que es mucho mayor que la tendencia que, como vimos, es de menos de 1 grado en los últimos 100 años, pero que influye, porque cambia la termodinámica del sistema, en cómo va a responder a futuro toda esta variabilidad. Vemos, por ejemplo, que con la PDO tenemos mayor incidencia del Niño. ¿Significa esto que con un calentamiento del Pacífico, debido a la absorción de energía por los gases de efecto invernadero que se almacenan en el mar, esto va a generar una situación de ENSO permanente, por ejemplo, o de menor variabilidad y periodos más largos? O sea, aquí hay muchas preguntas que tienen que ver con la variabilidad, además de ayudar a la gente a entender que no podemos decir de un mes para otro o de un año para otro si algo que está ocurriendo es cambio climático, porque tenemos superpuestos estos fenómenos muy intensos y muy variables en escalas que van, por los que manejamos nosotros con la información que tenemos, desde periodos de meses a periodos de decenas de años. Inclusive hoy se está hablando, en la medida que se recupera información paleoclimática, de variaciones de escalas de 150 a 400 años que van modulando estos fenómenos. ¿Cuál va a ser el efecto de acumulación de los gases de efecto invernadero sobre estas modulaciones y sus impactos? Esa es la gran pregunta. Gracias. Muchas gracias a Pablo. Vamos entonces a iniciar el periodo de preguntas. Tenemos ya algunas preguntas. La primera es de Michelle Soto de La Nación. Michelle le pregunta a Lenín Corrales, ¿en qué temas debemos en Centroamérica profundizar aún más en investigación para que esa evidencia científica sirva para la toma de decisiones? Y también, ¿en qué temas tenemos suficiente información, pero los gobiernos aún no actúan? Yo le haría la misma pregunta a Pablo, pero para Sudamérica. Entonces, con don Lenín. Bueno, yo creo que voy a empezar al revés, digamos, ¿cuál es, dónde no es, tal vez no es donde hay suficiente información y los gobiernos no actúan, sino sumado al tema de información y al tema de experiencia de la región mesoamericana, yo diría que, bueno, en primera instancia, hay muchos datos y hay mucho conocimiento, digamos, sobre el tema del fenómeno del niño y la niña, y que eso tiene que ver con los impactos que frecuentemente está sufriendo la región, por ejemplo, con el tema de sequías. Por ejemplo, uno se puede encontrar literatura científica en Centroamérica desde 1923 que habla del tema de las sequías. Entonces uno siempre se pregunta por qué la región sigue sufriendo tanto como la sequía, digamos, que acabamos de pasar, cuando en realidad, pues, en la región, digamos, hay capacidad para entender mejor eso y trabajar. Entonces, el tema de la sequía es un tema que la región tiene experiencia, que sigue teniendo problemas serios de pérdidas y que se sigue atendiendo, digamos, como eventos que simplemente surgen y no reconocen, digamos, el proceso histórico que se tiene. Ahora, esto me lleva, digamos, al tema de la profundización. Yo diría que aparte, digamos, de entender muchísimo el tema del clima en Centroamérica, porque también Centroamérica es una región bastante compleja por estar en medio, digamos, del continente, se requiere no solo en la parte de ciencias climáticas, como decía el doctor, digamos, en el tema de la recuperación de datos. De hecho, digamos, en el laboratorio donde yo trabajo somos parte de ACRE y es donde se está justamente digitalizando montones de información que todavía está, digamos, en papel. Entonces, digamos, aparte del tema de profundización, se requiere que los gobiernos de la región apoyen de una manera, digamos, más formal y que no solo la academia tenga que andar buscando financiamiento, digamos, para reconstruir el clima, cuando debería ser, digamos, una prioridad en una región como esta. Y para terminar, el otro aspecto que realmente tenemos que profundizar mucho es también ir viendo cuáles son los efectos sobre los diferentes sectores productivos o sectores, digamos, a nivel de las ciudades, porque estamos, digamos, en algunos trabajos que se han hecho de modelación de escenarios,
pues uno lo que ve en el futuro, si el clima sigue cambiando, pues lo que está observando es futuros conflictos entre, por ejemplo, agricultura y protección de biodiversidad, o digamos en las mismas ciudades empiezan a ver. Entonces yo creo que hay que también fomentar muchísimo y profundizar muchísimo en sobre los efectos de estos cambios probables que podrían tener sobre diferentes sectores productivos para tomar mejores decisiones. Y concuerdo con lo que decía Lenin Corrales, aquí hay varios problemas. La economía de los países del Cono Sur y Brasil, Argentina, Uruguay, parte de Chile, parte de Brasil, depende fuertemente del clima, sea en todo lo que es la producción agropecuaria como generador de materia prima y después industrialización, como en lo que es el turismo, que son los dos pilares fundamentales de la economía en estas regiones. Y lo que vemos es que es difícil desarrollar una conciencia desde el sector de toma de decisión que acepte esta realidad y que también acepte que, como decía Lenin Corrales, tiene que haber un estudio para la adaptación, o sea, estudiar cómo funcionan los sistemas productivos en relación al clima y en base, por ejemplo, a estos procesos de variabilidad, tratar de inferir cuáles serían las consecuencias del cambio climático para poder luego tomar decisiones para la gestión, tanto en el sector privado como en el sector público. Lamentablemente, nuestros países parecen caer mucho en lo urgente, en el proceso de decisión para la urgencia, y carecen en menor o mayor grado de una gestión de planificación de mediano y largo plazo, que es donde incide el cambio climático. Eso es cierto también para el resto del mundo. Yo me acuerdo de estar en una reunión que vino una parlamentaria inglesa a Buenos Aires y dijo claramente que uno de los problemas es que el cambio climático involucra décadas y el periodo de gobierno o permanencia en el poder de un diputado o un senador es de 4 años, de 4 a 6 años, con lo cual no le afecta lo que ocurra con el cambio climático. Hoy estamos viendo con los eventos extremos que sí afecta, y mucho, como ha pasado aquí en Argentina, con eventos extremos de los últimos años. Y por lo tanto yo creo que lo que hay que hacer es trabajar un poco como estamos haciendo aquí con este webinar y con los medios de difusión y la educación, para que el ciudadano participe, exige y demande cambios de políticas y promoción del proceso tecnológico, de investigación y de desarrollo de nuevas tecnologías, sea para la mitigación, pero sobre todo en nuestros continentes, para la adaptación, que permita enfrentar de la mejor manera el proceso de cambio climático. Muy bien, muchas gracias. Tenemos acá una pregunta de Versalio Mora Calvo para el señor Corrales. Dice, ¿cuán precisos son, o cuán precisos son los modelos de pronósticos para que los tomadores de decisión asignen recursos públicos para atender estos eventos? Tatiana, se me cortó el audio. Repito la pregunta. Sí, ahí me escucha. Okay. Sí. La pregunta es, ¿cuán precisos son los modelos de pronósticos climáticos para que los tomadores de decisión asignen recursos públicos para atender estos eventos? Bueno, tal vez una diferencia ahí. Los pronósticos climáticos son los que nos dan, digamos, los meteorólogos sobre el estado del tiempo en un, digamos, lo que decíamos, ¿verdad? Del tiempo atmosférico, qué va a pasar hoy o qué va a pasar dentro de, digamos, dentro de 2 días. Entonces, tal vez hay que empezar por ahí. No es, los modelos de cambio climático no son predictores, o sea, son simulaciones de lo que podría pasar si continuáramos, digamos, con unas emisiones dadas. La ciencia viene progresando y, digamos, hay técnicas en las cuales justamente, de hecho, los informes del IPCC tienen una nomenclatura que se usa, ¿verdad? En las cuales se da el nivel de confiabilidad del dato que se está dando, ¿verdad? Y esos son acuerdos, digamos, que se llega desde el punto de vista científico. Entonces, yo creo que es un punto importante.
Si ustedes leen un informe de cambio, un informe relacionados con estos temas, siempre van a observar que entre paréntesis viene, digamos, ese nivel de confiabilidad. Entonces hay aspectos donde son altamente confiables y hay aspectos donde se dice que es medio o, por ejemplo, se dice que es muy bajo. Entonces sí, la ciencia ha venido desarrollando, digamos, ese tipo de nomenclatura. También en el concepto de probabilidad. Por ejemplo, en el caso de Centroamérica, cuando se modelan algunos aspectos, digamos, de impacto sobre agricultura o sobre bosques, datos siempre salen con niveles, digamos, de lo que se reconoce como probabilidad, y básicamente uno puede también leer los mapas y ver dónde todos los modelos de circulación global usan para evaluar eso coinciden y dónde no. Y esa es justamente también la manera en que hay que manejar la información climática, porque uno no puede homogeneizar el resultado a que en el país va a pasar exactamente eso, sino que hoy la ciencia, digamos, tira la información basado en ese tipo de productos, de que sí se puede conocer dónde hay mayor, digamos, probabilidad de ocurrencia, y en otros lugares donde es menor porque todavía no se conoce o los modelos de circulación global no se ponen de acuerdo. Sí. Agregando sobre esto, justamente lo que son los modelos, hay un tema que muchas veces nos olvidamos en América Latina, y que nos concentramos mucho en los efectos de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero nos olvidamos de un forzante regional muy intenso que manejamos nosotros, que es la deforestación y la degradación de suelos. En América Latina, particularmente en lo que sería la zona de la cuenca de Amazonía, la alta cuenca del Paraná, la tasa de deforestación es muy alta. De hecho, si uno empieza a analizar datos y modelos que hacen lo que se llama downscaling, tanto con los modelos de situación atmosférica, los GCM que se usan para el cambio climático, como con los productos de reanálisis que se en grillas de las observaciones meteorológicas, ya hemos generado en lo que sería el centro de Brasil, el norte de Argentina, cambios climáticos estacionales que rivalizan con los cambios climáticos que predicen los modelos de circulación general de que hablaba Corral. Entonces, en nuestra región tenemos que entender que tenemos que trabajar para eliminar estas causas endógenas de cambio climático que perturban aún más regionalmente el sistema climático, que los modelos de cambio climático global no pueden desarrollar por el tipo de resolución que tienen. Hay distintos trabajos hechos en Brasil, hechos en Argentina, Estados Unidos y Europa que indican esto claramente. Sin embargo, es un punto que todavía se debate, no se quiere debatir, mejor dicho, en nuestras regiones, porque incide de manera directa en las políticas económicas. Bien, continuamos con otra pregunta. Esa es de Alejandra Romero. Ella pregunta, dice, la productividad de los bosques, ¿en qué medida se vería afectada con los fenómenos climáticos? Los tomadores de políticas forestales, ¿qué criterios y factores deberían tomar en cuenta? Bueno, no solo, digamos, se ha trabajado, por lo menos a nivel de Centroamérica, justamente en escenarios de afectación que sufrirían los bosques. O sea, los bosques están sufriendo y van a sufrir por ser simplemente, digamos, un organismo vivo más. Pero, digamos, hay publicaciones científicas de datos que no son modelos, son datos, digamos, históricos, donde por lo menos en la región de Centroamérica se ha observado que por el calentamiento que ha venido ocurriendo dentro de los bosques, porque ese es otro aspecto. Una cosa es que nos estemos calentando la temperatura ambiental, y otra cosa es también lo que, por ejemplo, está sucediendo en las bóvedas forestales, lo que nosotros llamamos las bóvedas forestales, que es la parte interna.
En algunos estudios que se han hecho en Centroamérica, en Panamá, en Costa Rica, recopilando datos, por ejemplo, uno de los efectos de aumento de la temperatura dentro del bosque provoca que un tipo de estrés en los bosques, donde los bosques, digamos, pierden hojas. Y hay publicaciones científicas donde evidencian, digamos, que algunas especies de los bosques están creciendo a menor velocidad que lo hacían en décadas pasadas. Estos son estudios, digamos, que tienen datos de 30 o 40 años. Hay otros estudios también donde se está viendo que por el calentamiento del Caribe, las nubes se siguen formando, pero más altas y ya no chocan, digamos, con los bosques nubosos. Entonces tenemos bosques donde han pasado, digamos, de 60 días secos a 170 días secos al año. Eso evidencia, digamos, una pérdida de impacto, digamos, de las nubes. Entonces, estamos viendo evidencias, ni siquiera con modelos, ¿verdad?, sino con datos históricos de cómo los bosques, digamos, están sufriendo. Utilizando modelos para proyectar un poquito cambios en el futuro, pues lo que se observa también es una pérdida de biomasa forestal basado, digamos, justamente en esos procesos de mayor lentitud, digamos, a la hora de crecer. Entonces, sí hay publicaciones científicas que han hablado de cómo afectaría, digamos, principalmente algunos tipos de bosque. Pero en síntesis hay que recordar que si estamos hablando de un fenómeno que afecta rangos de variación en el clima y que los seres vivos dependemos del clima, pues automáticamente todos los seres vivos con diferentes intensidades vamos a sufrir, digamos, esos cambios que están sucediendo o que vendrán, digamos, con el clima. Sí, en lo que es en la zona de Sudamérica, Brasil frenó por unos años la deforestación y ahora se están viendo nuevos incrementos. En lo que se observa en estos casos, en la región amazónica y del Chaco, es que la propia dinámica de deforestación con la quema de la biomasa afecta las formas de precipitación de dos maneras. Según cómo esté la condición de la humedad del aire, el exceso de núcleos a través de las microcenizas puede hacer, por un lado, si no hay tanta humedad, que no se formen las gotículas de las nubes con suficiente capacidad para generar precipitación, o en el otro extremo, si hay un exceso de humedad, genere tormentas más severas que además erosionan el suelo. El suelo de Amazonía y de parte del Chaco es muy lábil una vez descubierto o retirada su cobertura vegetal, y esto genera otros problemas que son la erosión y el escurrimiento rápido hacia las cuencas, generando fenómenos de inundaciones rápidas río abajo en la cuenca de Amazonas y del Paraná. Este es un tema que requiere una toma de decisión sobre modelo económico, pero por otro lado ocurre también en Amazonía que los distintos modelos, sobre todo en una condición de un cambio climático descontrolado, apuntan a la sabanización del grueso de Amazonía por los procesos similares a los que estaba en corrales. También hay que entender que esto no se debe limitar solamente a los bosques. El tema del suelo y de los pastizales también es un tema importante que está demostrando igual nivel de importancia en funcionamiento del clima y en la prevención de desastres. Los bosques es un tema que nuestros países deben indagar y promover la investigación en este. Muchas gracias. Vamos con una de las siguientes. Es de ALO y es la siguiente. ¿Cuál es la participación del sector empresarial o industrial en Centroamérica para reducir las emisiones? Bueno, hay esfuerzos, digamos, yo creo que hay esfuerzos en todos los países en el tema del sector empresarial en reducción de emisiones.
Yo creo que la pregunta que tenemos que adicionar es si se está haciendo con la suficiente velocidad, digamos, de lo que se requiere, si realmente, digamos, se quiere contribuir, digamos, a nivel de calentamiento global. Pero como se señalaba anteriormente, al menos las emisiones de todo Centroamérica junto representan menos del 1% de las emisiones globales. Entonces, pareciera ser que más bien el tema de reducción de emisiones en la región pasa primero por un tema de mejorar la calidad de vida, de mejorar la calidad del aire, digamos, a los habitantes de la región de Centroamérica, más que lograr, digamos, un impacto importantísimo, digamos, a nivel global. Sí es importante, digamos, por los compromisos que los países, digamos, están obteniendo, pero también hay que entender que los principales sectores emisores en la región de Centroamérica son el sector transporte, y el sector, o sea, el sector energía en general. En el caso de algunos países, pues todavía, digamos, la matriz energética depende mucho de los hidrocarburos. Entonces, el tema de mitigación en la región hay que impulsarlo muchísimo, no solo digamos, en el sector privado, sino en el sector de consumo en general, porque si realmente logramos reducir emisiones, en realidad nuestros principales impactos van a ser mejorar la calidad del aire en las ciudades, disminuir la factura petrolera en el sentido de cuánto dinero, digamos, sale de la región. Entonces, yo creo que es que el tema de mitigación en la región deberíamos de promoverlo desde esa perspectiva de mejoramiento de calidad de vida, porque desde la perspectiva de reducción de emisiones, pues lo único que podemos hacer también sí es trabajar mucho con el tema de consumo, porque sabemos también que muchísimos productos de los que nosotros consumimos realmente no se producen en la región, sino que vienen de muchísimos kilómetros. Entonces, en realidad, estamos contribuyendo con las emisiones en términos globales. Entonces, una manera de contribuir con la reducción del calentamiento global de manera global es realmente atacando el tema de los productos que consumimos y por otro lado, pues cómo mejoramos, digamos, la calidad de vida de la gente reduciendo emisiones. Muy bien, esta pregunta va dirigida al doctor Canciani. Es de Gastón Fermepín. Él pregunta lo siguiente: considerando el incremento del riesgo urbano por las tendencias demográficas inmediatas, ¿cómo incidirán los escenarios de cambio climático en el cono sur? ¿Y cómo incidirán en el comportamiento de la región del Taica de la Cuenca del Plata? Bueno, empiezo por la parte final. Hace unas par de semanas tuve la suerte de dar unas charlas en conjunto con el doctor Codiñoto, que es el que está estudiando el problema de la zona costera del Río de la Plata, y no es algo a futuro, es algo que ya está ocurriendo, una severa erosión, por ejemplo, en la zona de la bahía de San Borombón, y se observa también cambios en la tasa de incidencia del delta del Paraná, que ha parado de avanzar. Y eso tiene que ver con los cambios en la escorrentía de los ríos Paraná y Uruguay y cambios en la erosión. Lo que se está viendo es un proceso de erosión costera que pone en riesgo toda la zona, sobre todo del lado argentino del Río de la Plata, que es este depósito, no así el lado de Uruguay, y es un tema que preocupa mucho. Se están dando retrocesos en algunas zonas de la bahía de San Borondón de 1 metro y 2 metros por año de la línea costera. Esto afecta directamente, ya pone en riesgo algunos asentamientos urbanos como General Lavalle, que es la ciudad más baja ahí en la zona de San Borombón, que es más cerca del nivel del mar de la República Argentina. El tema urbano es un tema grave. América Latina y Sudamérica tiene la tasa de urbanización más alta del planeta, entre las más altas del planeta. Uruguay tiene el porcentaje de población urbana más alta del planeta. Esto plantea un desafío porque aquí también tenemos que ver el tamaño de las ciudades. Megaciudades como Buenos Aires, San Pablo o México, Lima o Santiago,
representan mayores riesgos frente al cambio climático. Tenemos que decir que lo que es la zona del centro-sur de Brasil y cono sur propiamente dicho, tenemos una ligera ventaja, y es que al ser una península entre dos grandes cuencas oceánicas, los efectos del cambio climático están morigerados dentro de todo, y hasta un escenario de emisiones relativamente medias no serían tan graves las consecuencias. Si vamos a un escenario como apunta ahora, que no cambia nada, obviamente se complicaría mucho la situación, los efectos cambiarían mucho de un lugar a otro, no es lo mismo el incremento de precipitación que puede darse en la zona de Uruguay, Argentina, que el abastecimiento de agua en la zona de San Pablo, donde ya vienen de 2 años de falta de agua, donde han tenido que tener racionamiento. Tenemos que pensar en el problema que representa generar ahorros de energía y de emisiones en megaciudades que actúan como pulpos de transporte, donde tenemos que traer alimentación para varios millones de personas, desde zonas cada vez más lejanas, falta de espacios verdes, sin incremento de la precipitación, falta de espacios verdes para el escurrimiento de la precipitación sin que genere inundaciones relámpagos. Realmente el tema de las grandes ciudades de América Latina debería ser una de las cosas que más preocupe a la gestión política y privada de nuestro continente. Bien, muchas gracias. Vamos a la última pregunta ya por cuestiones de tiempo, es de Brigitte Hernández, y ella pregunta que según los estudios, ¿qué vulnerabilidad presentan los estados insulares como las islas del Caribe frente a los efectos del cambio climático? Bueno, es a nivel del Caribe en general. De hecho, desde 1993, digamos, que se tienen datos sostenidos, digamos, relacionados con la expansión térmica del mar, pues evidentemente el nivel del mar en el Caribe está aumentando. Sin embargo, este aumento es diferenciado. No conozco los datos, digamos, a nivel ya de las islas del Caribe. Sí he participado, digamos, en trabajos a nivel de la costa centroamericana, y digamos, hay una variación muy grande entre un país y otro. Por ejemplo, frente a las costas de Costa Rica, las estimaciones a partir de los satélites es de un incremento de 2 milímetros al año, mientras que en unas zonas del norte de Centroamérica alcanza hasta los 6 milímetros al año, mientras que en la zona de Panamá, por ejemplo, en la zona de Cunayala, ya se han perdido 3 islas, los indígenas han perdido 3 islas. Entonces, la respuesta concreta es que el Caribe tiene una evidencia a una expansión del mar sostenida. O sea, está sostenido, que también hay que entender que en el caso de la expansión del mar, se combina justamente con los otros temas que tienen que ver con la época de ciclones, que tiene que ver con tormentas, digamos, locales, y en algunos casos, por ejemplo en Costa Rica, a raíz de la combinación de factores, hemos visto y tenemos documentado incluso a nivel de fotografías temporales como la costa, por ejemplo, ha sufrido retrocesos del orden de 5 o 6 metros prácticamente en un evento, digamos, de tormenta. Entonces, el tema de la vulnerabilidad climática a nivel de las islas y a nivel de la costa caribeña, por lo menos en Mesoamérica, es un tema también de muchísima atención. Es urgente que realmente los gobiernos pongan atención a lo que está pasando en la costa centroamericana, donde está documentado, donde los datos están disponibles todos los días. Los satélites están mandando datos de cómo va, digamos, la expansión en el Caribe. Entonces, yo no puedo responder expresamente qué está pasando en las islas del Caribe, pero sí he visto las imágenes a nivel general del Caribe centroamericano, y efectivamente la expansión del mar es sostenida con diferentes valores a nivel de la costa.
Muy bien, no sé, don Pablo, si usted quiere agregar algo más para cerrar la sesión. No. Bueno, entonces le damos la palabra a la colega Paula Bianchi del Centro Regional de Cambio Climático y Toma de Decisiones para que haga la despedida. Acá hay una pregunta, perdón, que estoy viendo que está por el chat. Brevemente, pregunta por el tema de la incidencia de la variabilidad en el cambio climático y los informes de IPCC. Quiero aclarar que todos estos estudios de variabilidad, salvo los del Niño, son relativamente recientes, que hace 4 o 5 años el Programa Mundial del Clima, el programa CLIMAT y el programa SPARC, el Programa Mundial del Clima, empezaron a identificar estos como problemas que hay que investigar, investigando. No son temas que haya tantas publicaciones como para incorporarlas en IPCC y es fuente de debate todavía los resultados científicos. Es un área de gran avance en los últimos años, pero que por otra parte es difícil en los modelos de cambio climático. Gracias. Bueno, muy bien. Vamos a ver si Paula puede conectarse. Paula, ¿nos escuchas? Creo que no te escuchamos, Paula. Creo que hay un problema técnico. No tenemos sonido. Bueno, te agradecemos mucho en todo caso, y bueno, nos despedimos entonces. Muchísimas gracias a todos por la participación, a don Pablo, a don Lenín, a todos ustedes, por supuesto. Como han estado preguntando, vamos a subir las presentaciones y también la grabación del webinar en las plataformas tanto del centro, del blog del centro, como de Latinclima. Y les agradecemos finalmente de parte de todos los organizadores, ¿verdad? Que hayan estado con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias. Los esperamos pronto en un nuevo webinar. Estaremos comunicándonos. Hasta luego. Hasta luego.